Vamos a hablar Vamos a entonces meterle, dale. de este tema que es bastante interesante. Bueno, Ok. resulta de que es Venezuela el país que les iba a hablar. Ajá. ¿Serio? Venezuela, a partir del 2013-2014, como todos sabemos, Mira. sufrió una gran crisis económica y el inicio de la extrema hiperinflación que sufrió este país. Sí, señor. La devaluación del bolívar y los salarios mínimos no alcanzaban para nada. De hecho, el salario mínimo en ese entonces era de tan solo $5. Sí. Y un pollo salía $20. Entonces estaba complicado alimentarse. ¿Qué pasó? Los dólares eran escasos, pero el internet se mantenía relativamente accesible para algunos y los jóvenes buscaron una alternativa para ayudar a sus familias. Y fue lo que se le dice farmear en el término de los videojuegos, que es recolectar, pero bueno, farmear oro en un videojuego. Exactamente en este juego que estamos viendo acá, que se llama RuneScape. RuneScape es un juego que salió en 2001 y tuvo su secuela en 2004, justamente en RuneScape 2 fue que se hizo esto. Y es que muchos jugadores venezolanos entraban a este juego a recolectar oro. Este oro se puede vender, o se podía vender, por dinero real. Era un, Jodeme. Parece Era- League of Legends. era Quiero jugar. un oro, sí. Era un bien con un valor real en el mercado y había justamente un mercado como si fuese una casa de cambio. Sí. Exactamente igual. El oro tenía un cierto valor en dólares. Entonces los venezolanos lo que hicieron es ver esta oportunidad como ver este juego, perdón, como una oportunidad para tener un ingreso extra. Y de hecho lo fue durante muchos meses, ya que en RuneScape se podía, como le decía, bueno, acá tengo el dato exacto, el sueldo mínimo mensual era menor a $2,5, o sea, peor de lo que le dije yo. Y en este juego vos podías, cada hora podías hacer mínimo 1 millón de oro. Ese millón de oro en dólares era casi $1. Es decir, que vos en 8 horas podías ganar más del sueldo mínimo Y de tal un cual. mes en Sí. Venezuela. Qué locura. Y eso, 8 horas por día o 10 horas por día, que era lo que Promedio. que era el promedio y lo que se acostumbraba a que la gente haga, podían ganar mucho más dinero del salario mínimo. ¿Y este juego sigue en $9. funcionamiento? Este juego sigue en funcionamiento, pero ¿Funciona bueno, acá? sí, pero Vamos hay, a jugar. hay toda una historia, justamente, toda una historia, Porque ya debe haber como trabas, ¿o no? exactamente. Hubiera Esto fue- buena. Hubiera Es empezado por buena, ahí, yo ya es estaba por buena. bajarlo el teléfono. Esto tienen, es que es muy graciosa la historia, tiene muchas etapas. Esta etapa se le llamó el boom de los gold farmers, es decir, de los recolectores de oro, que fue entre 2015 y en 2018. Tengo los datos acá de que se estima de que en 2018 más de 50.000 venezolanos estaban conectados a RuneScape para farmear oro y los jugadores principalmente jugaban en granjas nocturnas organizadas por familias enteras para farmear oro entre 12 y 14 horas seguidas. Claro. Y se iban relevándose. O sea, Y se sea iban papá, cambiando, mamá, hijo, exactamente. hija. Claro, todo Llegó el un mundo. punto en que no Locura. eran solo los jóvenes, sino de que vieron que cuando esto generaba un dinero real para el hogar, se iban cambiando, iban Claro. haciendo turnos en una Claro. casa y jugaba sus 10 horas el hijo, después el padre, después la madre, etcétera, para tener un ingreso extra Y un laburo. frente a claro. esta situación. Exacto, se empezó a hacer como un trabajo. Claro. ¿Qué pasa? Este No, juego... de Apareció un trabajar. sindicato. Vos sabés que sí, no, es toda una historia, por eso esto Nah, va... nah, arruinan Apareció el todo, sindicato. amigo. Esto va... El pibe dijo, no, loco, yo quiero mi chocolatada, porque yo gano mis $8 al día. Fue más o menos así. De hecho, bueno, no tan así, pero es mucho más gracioso que eso. Y mucho más tragedia también. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ¿La gente? este juego obviamente tenía usuarios antes de todos estos venezolanos. Obviamente Sí. gente que jugaba normal. La Pero comunidad... me perdí. ¿Esto es en todo el mundo o solamente en Venezuela? No, RuneScape es un juego que vos te conectás Ah, ok, y jugás. listo. Y el oro que conseguías en el juego se podía intercambiar por unos pocos dólares. Ok. Obviamente a la gente que ya jugaba desde antes eran pocos dólares, pero para un venezolano en esa situación y en ese contexto de hiperinflación que el salario mínimo era $2,5, Olvídate. era un montón. O sea, ganar $30 era un montón para esa Montonazo. gente y salvó a muchas familias, de hecho, este juego. ¿Qué pasa? Los jugadores de RuneScape, al ver esta situación de que muchos venezolanos entraban a farmear oro, se enojaron. Y de hecho, la mayoría de los jugadores de RuneScape eran jugadores yankees. Es un juego, o era un juego muy conocido en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Esta gente se enojó. ¿Por qué? Porque cada vez había más recolectores de oro, es decir, que cada vez había
más oro en el mercado, y es decir que eso fue pasando de que el oro iba perdiendo valor. Y sí. Porque había cada vez más Cuestiones oro, económicas, cuestiones de emisión, ABC. genera inflación, Claro. etcétera. Entonces el oro fue perdiendo valor en el mercado. Los jugadores, estadounidenses principalmente y europeos también algunos, se enojaron con los venezolanos justamente por esta situación, porque el oro que ellos usaban para comprar objetos, pues ni siquiera lo usaban para venderlos como hacían los venezolanos por una necesidad, sino que lo usaban para comprar otros objetos dentro del juego. Obvio. Pero se Nada más enojaron. que los venezolanos retiraban el dinero al toque. Exactamente. Y les arruinó la economía del juego Interna, interna claro. del juego. Entonces esta gente se enojó. Y comenzó toda una campaña de odio hacia los venezolanos. Y de hecho había en foros del juego, justamente en la página oficial que tiene un foro, había hasta incluso manuales para insultar a los venezolanos. Me estás jodiendo. Y Ay. enseñaban palabras en español como por ejemplo mama huevo o triple hijo de puta para que los yanquis Para el le pip. pongan en el chat a los venezolanos. Al principio fue una pelea solamente entre insultos, que de por sí ya en el mundo de los juegos online es muy común esto. Puede existir, Y obvio. en juegos Pasa de nada. este estilo que tienen comunidades tóxicas y eso suele pasar. ¿Qué pasa? Llegó un punto en que también se cansaron de insultarlos porque vieron que eso no funcionaba para que se vayan. Entonces empezó la segunda etapa de toda esta historia que se llamó la Gran Cacería. Me estás jodiendo. Salieron a buscar en serio. Salieron, se No, dale. organizaron entre varios clanes y salieron a cazar a estos jugadores venezolanos. Pero pará, ¿en la vida real o en el No, juego? no, en el juego. Siempre estamos en el hablando- juego. Siempre estamos me hablando asusté, me dentro de No, RuneScape. yo pensé que era en la vida real. Claro, Perdón. Entendí que era la vida real. Vos me asusté, decís me clanes, asusté. casa, y yo ya pienso película Perdón, de, no, con no. lanza y... Estamos hablando todo dentro de RuneScape. Empezaron a salir a cazar a estos jugadores venezolanos y a matarlos y a robarles todos los objetos. Entonces los venezolanos empezaron a trabajar de noche. Cuando los yanquis estén durmiendo, Claro, ellos los lograban. venezolanos entraban y seguían haciendo Toda la de las logística. suyas. Ah, es muy O sea, bueno. sí. Entonces, esto siguió pasando y siguió arruinando la economía del juego. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, muchos yanquis también empezaron a entrar de noche a matar a estos jugadores. Y también se creó un mercado paralelo de protección. Había jugadores que le ofrecían a los venezolanos su protección por una Muy cierta, bueno. por una tajada de ese Ah, oro. Muy bueno. Ay, todo. Eso era en Increíble. Argentina, pues la vieron, amigo. Pará, Los- pero ¿qué pasa? Perdón, para explicar me perdí. ¿Qué pasaba si te mataban? ¿No te podías...? perdías todo. ¿Y no podías Ah. empezar de cero? ¿Y Sí, seguís pero, juntando plata? pero para Perdías una todo el oro persona. recolectado. Claro, pero Claro. vos lo estás pensando como un juego. Y esto era pero plata era para real, gente era para que comer. estaba. Claro, No, pero me refiero, vos jugás hoy y acumulás el oro. y lo perdés. No, pero lo cambiás, ponele. No, pero si mientras vos estás recolectando el oro Te viene matan. alguien y te mata, lo Ah, perdés listo, todo. ok, Claro. ok. Entonces tuviste Ah, ok. 4 horas trabajando para nada. Claro. Ah, ok, ok. Y nosotros lo estamos pensando como un juego, pero para los No, no, venezolanos no. no era un juego. Era- Pero para ellos era un trabajo. Era el Claro, sueldo. y sí, obvio. Era el sueldo que Era vida mantenía. o muerte, literal. Literalmente sí, Claro. era vida o muerte. ¿Y sí? Y los yanquis obviamente eso no lo entendían, o lo entendían y les daba igual. Entonces, Lo ¿Por qué entendían y les pareció daba igual. con la realidad pura coincidencia? Sí, sí. Tal cual, boludo. entonces también hubo. No tengo prueba, pero tampoco dudas. Empezó este mercado paralelo de protección. Entraban jugadores yanquis a las horas nocturnas, que era cuando los venezolanos estaban activos, y le decían: mirá, yo no te voy a matar, pero vos al final de tu turno me vas a pasar una tajada, Claro. porque si no, yo le voy a decir a mis compañeros Que vos por entrás, dónde vos andás, claro. por qué parte del mapa andás vos, y que te van a venir a buscar y te van a Qué matar. guacho. Había Era todo. como una mafia. Sí. Claro, había, Había todo, una mafia. inflación, extorsión, Sí. todo junto. Había Era un entonces- país. Che, ¿para qué Era hacemos la un película de país Minecraft? paralelo. Hacemos la película de esto y nos hacemos millonarios. literal. Antes era Minecraft. Entonces había esto. También había gente que ofrecía protección, pero que los estafaba. En realidad le decía que los protegían y cuando terminaban su turno, en vez de agarrar su tajada, los mataban directamente Y y, se quedaban robaban todo. Exacto. Entonces los venezolanos llegó un punto en que no sabían en Chanta. quién confiar y en quién no. Cuestión de que esto siguió pasando por varios meses. El valor del oro iba perdiendo cada vez, o sea, Más iba valor. bajando cada vez el valor Bajando del su oro, valor. hasta que los desarrolladores tuvieron que poner un límite de cuánto oro podías recolectar por día. Esto calmó un poco la situación, pero después se volvió a otra vez, Se desbarrancó de nuevo. hasta que pasó un gran evento. Mataron a alguien. El pajarito. Había un clan que se llamaba el Reino del Terror,
Ah, Reign tranquilo. of Terror en inglés, ROT eran las siglas, que ya era un clan conocido en RuneScape por matar jugadores y por robar objetos. Era un clan de ladrones. Esto era antes ya de que los venezolanos entren. Y era un clan que tenía mucho odio en la comunidad. O sea, todos odiaban a la gente de ese este clan. clan porque, bueno, pues les jodía la experiencia y porque Obvio. lo que se le dice trolear. O sea, Claro. eran trolls de este juego. Este clan del Reino del Terror ¿Qué hicieron? le declararon la guerra a los venezolanos. Oh, Dios. ¿Qué Los ganas? ¿Qué era, Trump y- Los venezolanos juntaron, obviamente toda la gente de Venezuela se juntó, más los jugadores que habían sido robados por este clan del Reino del Terror, y hubo una gran guerra. No, Se llamó la guerra del Wilderness, que duró más de 15 horas. me estás jodiendo. Fue una guerra real. No hay, o sea, yo busqué muchos videos. Hay videos, pero de muy mala calidad y no daba a ponerlos acá. Pero son videos increíbles. O sea, es literalmente una guerra. O sea, son tropas, todo, y son una banda de gente. Se estima de que hubo 30.000 usuarios peleando en esta guerra y que duró más de 300 espartanos. 10, 12 horas. O duró sea, la mientras guerra. vos te levantás, te haces el café con leche, llevas a los pibes a la escuela, Tu marido está Te- peleando una guerra. te vas a Una guerra laburar. virtual. Te, Está peleando una guerra virtual te vas a laburar, para mantener su trabajo. prendés la, Claro. prendés la tele, escuchá, prendés la tele, te fijás, no sé, qué sé yo, no sé. Clima. Clima, Porque no qué hay pasó, tele, ¿no? algún accidente de tránsito. Pones el streaming, ves días oscuros tenemos todos, ves problemas del Escuchás un futuro. ¿Eh? Escuchás un grito y ahí te enterás que están haciendo una... Claro, de repente te enterás que en un momento hubo una guerra de la que nadie se enteró, muy pocos. Sí, la Gran Guerra se le llamó. La La, Gran Gran Guerra Guerra. de la Wilderness, que duró entre 10 y 12 horas. Sí. Y entre los personajes más icónicos de toda esta guerra, hubo un William líder. Wallace. Hubo el líder de la revolución contra Maduro. los del Reino del Terror, El Che. el llamado Connor. Arepa Master 69. No, Arepa pará, Master 69. Qué buen nombre venezolano, boludo. Arepa Master 69. Arepa Master 69 fue un jugador de RuneScape que fue el líder de la revolución contra el Reino del Terror Ah, bueno. y que fue el principal general de todo este batallón en esta General. guerra de casi 10 horas. Cuestión de que... ¿Ah, no terminó? No, Sí, obviamente que no. Cuestión de que esta guerra, bueno, como le digo, duró varias horas y llegó a un final y la legión de Arepa Master 69 ganó esta Bien. guerra. Los echaron a todos los del Reino del Terror, perdieron todos sus objetos y ellos se quedaron con toda esta riqueza. Obviamente esto les fue muy bien a los venezolanos porque pudieron vender todos estos objetos en valor real, pero justamente esta concentración de bienes que... Pero Arepa perdón, era socialista, No, entonces nos eh, repartió y. Genio. esta concentración de bienes que estaba entre los del Reino del Terror y Arepa Master y entre todos los venezolanos, obviamente todos los bienes del Reino del Terror pasaron a los venezolanos, entonces esta concentración hizo que justamente este boom de ventas y ventas hizo que El juego. más pierda el valor. Claro. Entonces ya llegó un punto en que la economía del juego era insostenible. Entonces los venezolanos decidieron abandonar RuneScape. Y hoy en día este juego sigue activo y de hecho hay venezolanos que todavía siguen jugando, pero ya no da tantas ganancias como antes. Como antes, claro. Claro. Bueno, Además pero- de que la situación en Venezuela, si bien no es ideal, pero lejos está del 167.000% de inflación que tuvieron en Claro, sí, en hace esa unos época. años. Entonces, bueno. Pero este juego sigue activo No, y muy sigue habiendo bueno. venezolanos. Muy bueno. Pero Te hoy en digo día que- ya están en un periodo de paz. Te digo que después de la película de Minecraft, hace 3 películas de esto y te haces millonario. Parte 1, parte 2, parte 3. Sí, igual, menos mal que no pasó en la vida real. O sea, que no llegó a pasar nada en la vida real. Sí. Pero, Porque si no- lo hicieron en la vida real. pero es bueno verlo también desde el punto político, de ver cómo dentro de un jueguito se puede generar este ecosistema y Una que, locura. o sea, Sí. si lo extrapolamos a la realidad es lo que pasa. ¿Se dieron cuenta de Sí, algo? es que tenían todo. O Tenían sea, inflación, tienen mafia. inflación, Claro. mafia, Guerra. guerra, Era Argentina, chicos. Era Argentina. extorsión. ¿Se dieron cuenta de algo? Val, parece Argentina. ¿Cómo racismo. empezó a decir jueguito? No, bueno. Bueno, pero fue... Sos Yo lo malo, veo vos también como un- sos yegua, Claro, boludo. ahora sabe cómo te... Sos yegua, Marta. Vos también no te. Ay, ellos me hacen bullying, vos también Claro. te la Vos buscás. también te la buscás. Pero
Oh. Pobre Está Kuma. pinchando. ¡Ay, soy puchero! ¡Ay, ya, ¿Así le hará puchero al chungo? No, no, eso es beboteo. Veo. Eso no Ah. es puchero, eso es beboteo.